TV. Osamu Tezuka fue un mangaka y animador japonés que es conocido como el dios del manga. Esto debido a que fue gracias a él que las historias escritas en Japón, que comúnmente eran cuadros sencillos que contaban historias autoconclusivas, pasaran a ser historias mucho más complejas que contaran diferentes historias y tocaran diferentes temas, así como serializar las mismas para contar una historia mucho más grande. También en parte fue el que le dio a los dibujos japoneses ese estilo de ojos grandes y expresivos que tanto caracteriza a los mal llamados monos chinos. La trayectoria de Tezuka ha dejado muchos títulos representativos como lo son Blackjack, Kimba el León Blanco, Buddha y sobre todo su obra maestra, Astro Boy. Pero en 1967 crearía una de las historias que, si bien no sería tan famosa como las demás citadas, sí se posicionaría como una historia de culto en la bibliografía del autor. Me refiero a Dororo, que básicamente se traduciría como ladrón, una historia de corte histórico y bélico con toques sobrenaturales ambientado en el Japón medieval o de la era Sengoku. El manga fue cancelado en 1968 debido a bajas ventas, pero que logró gustar a niños de la época, por lo tanto en 1969 se estrenó una adaptación al anime titulada Dororo y Hyakimaru, con un total de 26 episodios. El anime, al igual que el manga, pasó sin pena ni gloria, pero 50 años después, en el año 2019 del siglo XXI, época en la cual los remakes y reboots están a la hora del día, el estudio MAPPA junto con Tezuka Productions trajeron a la vida nuevamente la historia de Dororo, con un rediseño de personajes, nueva banda sonora, y aunque seguirían la historia original, esta se modificaría para darle más dinamismo, incluso cambiando en gran parte el tono que tenía el argumento original. Y esto se aprecia bastante, ya que pasamos de esto a esto. Dororo toma el nombre de su protagonista, un chico de unos 8 o 10 años que se gana la vida siendo un ladrón en la época medieval de Japón. Ya saben, una bonita época en la que las hambrunas, la violación de los derechos humanos, la violencia y demonios sobrenaturales estaban a la orden del día. Uno de estos días, Dororo estafa a unos cuantos hombres, pero después de eso lo descubren, lo golpean y tratan de matarlo. Pero en ese momento, el grupo es atacado por un demonio hecho de porquería, literalmente de porquería. Pero este es vencido por Hyakimaru, un tipo de pelo largo e inexpresivo que tiene 2 espadas en lugar de brazos. Dororo le agradece por salvarlo, pero de pronto la cara de Hyakimaru se cae, revelando que no era su verdadero rostro, y acto seguido un nuevo rostro le sale. Hyakimaru no posee todas las partes de su cuerpo debido a que en el pasado, su padre, un señor feudal llamado Daigo Kagemitsu, hizo un pacto con 12 demonios, 48 en la historia original, para que su tierra fuera próspera, pero esto a cambio de algo muy preciado para él. Los demonios tomaron partes del cuerpo de su hijo recién nacido. Al nacer deformado, fue abandonado por Daigo y dado por muerto, pero el chico sobrevivió y fue rescatado por un doctor llamado Yukai, el cual, usando partes prostéticas, ayudó al chico. Hyakimaru está en una misión para poder recuperar su cuerpo, derrotando a los demonios que lo tienen. Dororo acompañará a Hyakimaru en su aventura, encontrando muchos peligros, aliados y situaciones que deberán superar para mantenerse vivos. Dororo nos cuenta una historia ambientada en la jodida época medieval de Japón, una época que ya se ha retratado en varias otras historias y que lo han hecho de mejor o peor manera. En el caso de Dororo de 1969, la historia era mucho más leve. Sí, tenía algunas cosas fuertes como la muerte de varios personajes, historias bastante tristes del pasado de cada uno, e incluso tenía intentos de ser un tipo de historia con toques de fantasía oscura. Pero el tono era más bien infantil. Lo que hace que esta nueva versión de Dororo destaque es que su tono ha cambiado, es un tono mucho más maduro, las situaciones de peligro se sienten más reales y hay momentos en la historia que llegan a ser bastante crueles o difíciles de ver. Esto, que para algunos podría ser el atractivo de la historia, no se usa de manera gratuita, gracias al contexto del argumento, dándonos una historia con momentos desgarradores, reflexivos y emocionantes. Los personajes son clave en la historia y, a diferencia de sus contrapartes en el manga y en el anime del 69, sí se logra apreciar ciertos cambios de personalidad e interacciones entre ellos. La relación de Dororo y Hyakimaru es el pilar de toda la historia. Hyakimaru es un personaje que no habla en casi toda la primera parte del anime y aún así logra hacerlo bastante carismático para poder empatizar con él. Al tener poco conocimiento del mundo que lo rodea, llega a tener escenas chuscas o conmovedoras, pero todo esto no le quita el hecho de que conforme pasa la historia vemos un conflicto interno en él, en donde sus acciones por recuperar su cuerpo y de alguna forma vengarse de las personas que le hicieron esto, lo va corrompiendo, dejando la duda de que si esta búsqueda por volverse humano no lo está alejando de eso
eso y más bien lo está convirtiendo en un monstruo. Dororo, por otra parte, llega a ser menos molesto que su contraparte del 69. Sí, sigue siendo el personaje que da los momentos cómicos a la trama, pero también la hacen ser más madura y mucho más empática con las cosas a su alrededor. En cuanto a los demás personajes secundarios, la serie se defiende bien. Probablemente la nueva adaptación carece de un villano principal. En la historia original, Daigo, el padre de Hyakkimaru, tenía esta función, pero aquí tanto él como su hijo Tajomaru tienen más un rol antagónico, ya que al final todo lo que hacen es por un bien mayor según ellos. De hecho, la mayoría de las acciones de los antagónicos en la serie es por eso. Algunos solo hacen las cosas que hacen por el simple hecho de que para ellos está bien hacerlo, mas no porque realmente piensen que eso sea malo. La moralidad de las acciones es algo que se pone siempre sobre la mesa en esta historia. Llegando a la parte técnica, es sin duda lo más memorable: nuevo diseño de personajes, banda sonora, fondos con técnicas de acuarela, actuaciones de voces magistrales y qué decir del opening Fire de Queen Bee. Y el ending Sayonara Goko del grupo Amasarashi. Tanto opening como ending son unas joyas totalmente, pero que nos las cambiaron a mitad del camino y después la verdad es que todo fue triste. Los nuevos openings y endings no lograron ser de mi agrado. La narrativa de la historia es algo interesante. Por una parte, teniendo la premisa de combatir a varios enemigos para lograr un objetivo, hace que algunos capítulos queden reducidos a enfrentar al monstruo de la semana, teniendo otros que solo son flashbacks y que ayudan a desarrollar más a los personajes, y otros en los que la historia se amplía a 2 o 3 capítulos. Todos los capítulos manejan el mismo tono, pero incluso en el capítulo 19 metieron una historia de pura comedia, que en medio de todo el drama y violencia que se maneja en la serie se sintió como un oasis en el desierto. En definitiva, con todo esto que he dicho, Dororo parecería el anime perfecto y que con grandes acciones ha sido superior a su material original en todos los aspectos. No voy a ocultar que Dororo para mí era una joya, y ya estaba su lugar apartado en los mejores animes del año. Sin embargo, al ser un proyecto con tantos aciertos, debía de cuidarse de los detalles que podrían llevarlo a perder su estatus. Sí, el anime por momentos llega a tener algunos agujeros de guión, al parecer los dibujantes les cuesta demasiado dibujar bien los pies, y pues el ritmo baja y algunos capítulos se sienten repetitivos con la fórmula que utilizan, pero al final, estos detalles no importan tanto. Lo que para mí hizo que Dororo perdiera su lugar como joya es debido a algo fundamental y que da muchos problemas en las historias, y eso es por su final. Ya había dicho que el manga original fue cancelado, dejándonos con un final que básicamente se reduce a que Hyakkimaru vence a su padre, Dororo logra encontrar un dinero que le dejó su padre bandido y con eso planea vivir bien. Pero Hyakkimaru debe irse porque, como mencioné, en el manga eran 48 demonios, y por lo tanto no los pudo vencer a todos en el tiempo que duró la historia. Se despide de Dororo diciéndole que viva en paz y que crezca para convertirse en una mujer de bien. Sí, porque al parecer en el manga hasta este momento se revelaba que Dororo era una niña. La conclusión del anime del 2019 no difiere mucho de la versión del 69, e incluso se siente peor. Esto debido a que MAPPA con esta nueva versión logró no solo superar al material original, sino también arreglarlo. Cambió y modificó lo que debía para que la historia fuera superior incluso a lo que Tezuka podría haber imaginado. Pero el último capítulo no solo fue decepcionante, sino que también se sintió apresurado y muy fuera de lugar. Probablemente lo que más me molestó del desenlace fueron 3 cosas: las muertes del Dr. Yukai, Nui, la madre de Hyakkimaru, y Tajomaru. Injustificadas, ilógicas y también molestas. Sí, sé que muchos dirán que el doctor debía morir por los crímenes de su pasado y que la madre de Hyakkimaru también debía de hacerlo por no haber hecho nada por buscar a su hijo, y pues Tajomaru simplemente por ser uno de los enemigos de Hyakkimaru. Pero en mi opinión esto no debía de ser así. Tal vez Tajomaru sí debería de haber muerto, pero salvando a su hermano en el incendio. La madre de ellos debía de haberse quedado con Dororo, para que de esta forma ella se volviera su figura materna, y el doctor debería de haberse quedado a ayudar en el proyecto que Dororo iba a hacer en la aldea, pero no, mátenlos a todos y ya, simplemente buscando redención. Segundo, la motivación de Hyakkimaru para irse. En el manga original, aunque forzado y lo que quieran, era un poco justificado, aún faltaban demonios que combatir y no podía quedarse junto a Dororo porque la podría poner en peligro. Eso se entiende, pero en esta versión simplemente se va porque necesita redescubrir su humanidad. Y no podía hacer eso junto a Dororo y todos los demás aldeanos ahora que quieren construir un mejor futuro. No podría simplemente quedarse y plantarle ahí las semillas de arroz que Mio consiguió y así cumplir su promesa. Creo que ahí está el problema de haber cambiado lo de los 48 demonios y solo haber dejado 12. Creo que en esta versión sí hubieran estado más justificados. Y finalmente, no tener un epílogo digno.
Sí, al final vemos esta escena en la que se ve a Dororo ya grande, ya con una apariencia más femenina, y se logra apreciar a Hyakimaru un poco más viejo. Sí, funciona. Sí, es conmovedor. Sí, es pasable. Pero estoy casi seguro que podrían haber inventado un mejor final y un mejor epílogo. Aunque debo admitir que este capítulo también tuvo cosas buenas. Una de las cosas que me encantó fue la parte en la que Hyakimaru y su padre hablan al final. Y cómo es que Hyakimaru decide no matarlo e inclusive hasta pedirle que al igual que él no llegue a convertirse en demonio para conseguir lo que quiere. Esta parte fue la que más me logró estremecer y emocionar, algo que en efecto no tiene el anime original y la historia original del manga. En conclusión, Dororo es una montaña rusa de emociones, y un ejemplo claro que muchas veces no se debe de seguir al pie de la letra el argumento del material original, si es que este no está a la altura de lo que el director o el estudio quiere. En cada uno de los capítulos de Dororo, veo las ganas y la determinación de hacer algo que de verdad sobresalga en las temporadas en que el anime se emitió. Sí, es una lástima lo del último episodio, pero supongo que si me he de poner positivo y ver el lado bueno de las cosas, pues podría decir que Dororo es de esas historias en las que se disfruta más el camino que el destino final. Y en parte así es. Claro que Dororo está más que recomendable y vaya que es uno de los mejores animes que han salido este año. Pero aún así, un final sigue siendo una de las partes más importantes de una historia y si no se hace con cuidado puede llegar a arruinarla. En el caso de Dororo, esto no llega a ser tan grave. A grandes rasgos, le doy a Dororo un 8 y un rango destacado. Vale mucho invertir el tiempo en ver esta propuesta.